Capítulo 40. Lucha. Hermione jugaba con un hilo suelto de su suéter, tirando fuerte hasta que hubo un hueco deslizándose por su dedo índice. Frunció el ceño, levantando su mirada de regreso a Harry. Bien, explica una vez más lo que viste, Harry, lentamente. Te dije, dijo él, evidentemente exasperado, quien tú sabes mató a los duendes por dejarlos escapar de Gringotts, a todos, incluyendo a Gripbook, y sabe que tenemos la copa de Helga. Ahora está ansioso y en pánico, porque sospecha que sabemos sobre los Horrocruxes. Bueno, eso no es bueno, murmuró Ron. No, pero puedo escuchar sus pensamientos, y sé que está manteniendo un Horrocrux en Hogwarts. Lo escuché, y se va a dirigir allí, así que tenemos que llegar antes de que tenga la oportunidad de moverlos. Pero, Harry, ni siquiera sabemos lo que estamos buscando, dijo Hermione. O dónde ni siquiera comenzar a buscar. Hogwarts es un lugar grande y probablemente tiene cientos de lugares ocultos de los cuales desconocemos. Pero tenemos un mapa. Pero no todo sale en el mapa, como la sala de los menesteres. Pero la mayoría de las cosas sí, y sabemos que el Horrocrux debe estar unido de alguna manera a Rowena Ravenclaw. Dumbledore dijo el año pasado que él creía que los Horrocruxes estarían conectados a los fundadores, así que este tiene que tener algo que ver con Rowena. Pero no. Y quien tú sabes reveló que Nagini es un Horrocrux y se está dirigiendo a Hogwarts con ella. Entonces, esos son dos Horrocruxes en un mismo lugar. Dos pájaros de un tiro, dijo Ron. Pero, ¿cómo los destruimos sin la espada? Todavía no lo sé, pero al menos si los encontramos podemos averiguar eso después. Harry, espera, suspiró Hermione. ¿Te das cuenta lo difícil que va a ser entrar en Hogwarts? Tal vez podemos llegar a Hogsmeade con la capa de invisibilidad, pero Hogwarts es prácticamente impenetrable. Tienen mortífagos y dementores por todos lados. Ya se nos ocurrirá algo. Ver qué tan malo en verdad está cuando lleguemos a Hogsmeade. La silenció. Una vez que él se dé cuenta que el anillo y el guardapelos se han ido, se va a dirigir a Hogwarts. No tenemos tiempo de vacilar, Hermione. El entrecejo de ella se profundizó cuando Harry le sacó la bolsa de la mano y sacó la capa. Ella sabía que él tenía razón, por supuesto, que no tenían tiempo para descansar en el borde del ovano, pero la brusquedad de todo la dejó intranquila. Difícilmente era espontánea en el mejor de los casos, y se preguntaba si la impaciencia de Harry tal vez estuviera nublando su juicio y su capacidad de seguir siendo racional. Esto no me cierra, le susurró ella a Ron. No estamos adecuadamente preparados. Sé, pero... Maldita sea, replicó él. Dudo que toda la planificación en el mundo pueda prepararnos para esto, incluso su tipo de planificación. Tal vez tengas razón, pero es que solo me siento que este es el momento. Siento como... Chicos, vamos, dijo Harry, levantando la capa. Así ellos se metían debajo. Tenemos que irnos. Las palabras murieron en la lengua de ella cuando Ron se encogió de hombros de una manera inocente y dejó su lado, uniéndose a Harry bajo la capa, sofocando el impulso de protestar o insistir que deberían tomarse un poco de tiempo para prepararse. Ella se dirigió hacia sus dos acompañantes de mala gana, arrastrando sus pies en el lodo. Si Harry notaba su renuncia, no dijo nada, pero cuando unió sus manos para aparecer, él le dio a la mano de ella un apretón suave y tranquilizador, y con el sonido de un látigo golpeando el aire, se habían ido. Jaque. Draco resistió el impulso de rodar los ojos. Blaise y Theo habían estado jugando al ajedrez por casi 2 horas, y esta era la quinta vez que Blaise había arrinconado el rey de Theo. Theo nunca había sido particularmente habilidoso en el juego, pero su incompetencia de hoy era para Draco irritante al extremo, aunque de todas maneras reconocía de que apenas había estado en el mejor de los humores. Tal vez porque estaba enfocado toda su atención en su juego, dirigiéndolo toda su frustración a Theo, distrayéndose de pensamientos de Granger y de su bienestar. Mierda, siseó Theo, moviendo su rey. No sé dónde está mi juego hoy. Nunca tuviste un juego, dijo Draco. Siempre fuiste una mierda en el ajedrez. Incluso Goyle te ganaba. Oye, te he ganado antes, una vez en 3er año. Y sigues jodidamente amargado por eso, sonrió Theo, como si te hubiera metido el rey por el culo o algo así. Blaise negó con la cabeza. ¿Siempre tienes que ser grosero? Sí, es parte de mi encanto. Jaque mate, volvió a decir Blaise.
atrapando el rey con su alfil y dirigiendo una mirada aburrida a Theo. Tu encanto es tan bueno como tus habilidades de juego. Bueno, todos sabemos que eso es una patraña, contestó él. Podría haberle sacado el cinturón de castidad a Umbridge si hubiera querido. Theo, ¿qué mierda? Gruñó Blaze. ¿Crees que necesito esa clase de imágenes en mi cabeza? Te apuesto a que sería un cinturón de castidad de color rosa con un gato metafórico sobre la misma, diciendo, no toques mi co... Merlín, Theo, basta. Draco se encontró a sí mismo sonriendo mientras sus dos amigos discutían de un lado para otro como si volvieran a tener 14 años, antes de que todo el caos hubiera comenzado a establecerse, antes de que Voldemort hubiera regresado. Y ahora que pensaba en eso, ellos habían sido confinados incluso antes, llevando la carga que sus padres le habían martillado en sus cabezas desde el momento en que ellos pudieron escuchar. Ahora, mirando a sus amigos, particularmente a Theo, parecían mucho más saludables, libres y jóvenes, aunque apenas tenían un galeón entre los tres. Sus novias estaban desaparecidas y había una guerra esperando a la vuelta de la esquina. Draco pensó que esta era lo mejor que iban a estar como jóvenes. Jóvenes no, hombres. Y al menos Theo parecía estar superando la muerte de Ted día a día. Ingenio y profanidades brotaban de su boca, como tendría que ser. Su temperamento había mermado, su arrogancia estaba de vuelta, y Draco ahora podía honestamente mirar a Blaze y a Theo y considerarlos más que aliados ocasionalmente para beneficio personal. No los llamaría amigos como tal, aunque solo sea porque ellos se burlarían de él por utilizar esa palabra. Pero él confiaba en ellos y se sentía cómodo en su compañía, incluso los admiraba. No es mi culpa que no tengas sentido de humor. Tengo sentido de humor, Theo, solo que tú no eres jodidamente gracioso. ¿Por qué te mientes a ti mismo todos los días? ¿Te puedes callar y solo hacer tu movimiento? Ustedes dos suenan más a hermanos cada día, remarcó Draco, sonriendo a sus miradas ofendidas. Hermanastros, corrigió Theo, aparte del hecho evidente que soy demasiado guapo para estar relacionado con Blaze por sangre. El hecho de que no tiene sentido de humor. Maldita sea, Theo, no hagas que me vaya a tu lado de la mesa. ¿Qué vas a hacer? ¿Ser condescendiente conmigo hasta la muerte? Blaze se puso de pie de un salto. Te mostraré lo que jodidamente voy a... Se interrumpió cuando Andrómeda entró a la sala, volviéndose a sentar con una expresión bastante avergonzada. No que ella lo notara. Estudiando a su tía con curiosidad, Draco sintió que el nudo de nervios en su estómago se tensó cuando se dio cuenta de sus rasgos serios, esperando expectante cuando ella encontró su mirada a través de la sala. Pensé que te gustaría saber, dijo ella cuidadosamente. Lograron salir de Gringotts. Las cejas de Draco se alzaron tan alto que no pudo evitar liberar un suspiro. ¿Estás segura? Sí, salieron. ¿Quién salió? Preguntó Theo, y luego sus ojos se agrandaron. Espera, ¿Granger y el dúo de idiotas estaban en Gringotts? ¿Qué mier... ¿Cómo lo sabes? Interrumpió Draco, ignorando a sus acompañantes. Sabes que la Orden tiene sus contactos. Tonks está en un refugio con la Orden, y ella me pasó la información. Draco se preguntaba si de alguna manera Snape le había transmitido la información a McGonagall y se la habían pasado a Tonks, luego a su tía, o si había más espías caminando cautelosamente alrededor de la guarida de Voldemort, y luego decidió que no le importaba. Granger había logrado salir de su misión suicida con vida, y eso era todo lo que necesitaba, y en lo que quería enfocarse por el momento. Y una rara sensación encontró camino en su pecho, algo que no podía ubicar, y se preguntaba distraídamente si tal vez era esperanza, pero descartó esa idea rápidamente. Tengo que irme por un rato. Hay muchas cosas que están sucediendo. Andrómeda continuó. ¿Van a estar bien aquí? Estamos bien, dijo Theo rápidamente, haciendo un gesto con la mano, y esperando hasta que ella desapareciera antes de que se volviera a Draco con un interés desinhibido. ¿Granger fue al maldito Gringotts? ¿El banco que está actualmente invadido por mortífagos? ¿Cuántos Gringotts conoces? Frunció el ceño Blaze. Aunque tengo que estar de acuerdo con Theo. Eso fue osado. ¿Osado? Repitió Theo. Es jodidamente loco. Tienes que mantener a tu novia alejada de esos tontos que ella llama amigos, porque al parecer los deseos de muerte son contagiosos. Andrómeda no dijo dónde Granger está ahora, murmuró Draco, bajando la cabeza. No sabe dónde está Granger. Theo resopló. Mira, logró salir de Gringotts viva. Está bien.
Estoy seguro de que está condenadamente bien. Deja de quejarte. Sabes lo inteligente y lo ingeniosa que es Granger, Draco. Blaise lo aseguró. Y los Gryffindors tienen la suerte de los 1000 demonios. De nuevo, odio estar de acuerdo con Theo, pero si alguien va a estar bien, esa va a ser Hermione Granger. Draco asintió distraído, haciendo su mejor esfuerzo para quitar cualquier indicio de preocupación de su expresión, y si alguna vez permaneció. Theo y Blaise no lo comentaron. En cambio, regresaron a su partida de ajedrez, aparentemente decidiendo que lo mejor era dejarlo desenredar sus pensamientos, y Theo finalmente movió su rey a una casilla segura. Solo por curiosidad, dijo Blaise, ¿por qué estaban en Gringotts? No puedo decírtelo. Theo hizo un chasquido con la lengua. Siento como si ese fuera el maldito lema por aquí. No puedo decírtelo. Oh, es un secreto. Bien, podría ser tallado en una condenada puerta. ¿Puedes dejar de quejarte? Le espetó Blaise. Haz tu movimiento, así ya te puedo ganar. No te pongas engreído, Blaise. ¿Tú me estás llamando engreído? Creo que esa fue la intención de mi última frase, sí. Solo haz tu movimiento. No voy a hacer... Lo voy a hacer cuando esté bien y preparado. Draco apenas los escuchó esta vez, sus voces amortiguadas en la estética de sus oídos, lejana y distorsionadas. Sus ojos recorrieron la ventana y miró más allá de su propio reflejo, afuera en la noche. Ya había estado oscuro por un par de horas, y él supuso que ahora eran cerca de las 9 de la noche, pero la oscuridad del cielo parecía tan permanente y avasalladora, y él no podía apartar la mirada. No había luna ni estrellas, pero en algún lugar en la distancia un fragmento de un rayo entró por el inmenso y negro vacío, y a Draco le corrió un escalofrío por la espina dorsal. Esta noche el aire se sentía hostil y desequilibrado, como la electricidad de la tormenta que se avecinaba le picaba la piel, y todo lo que pudo hacer fue rogar en silencio a alguna fuerza mayor no vista que Granger estuviera bien. Luego volvió a mirar a Blaise y a Theo, pensó en Tonks, Andrómeda y Teddy, en sus padres, en Bleckley, Davis y Bulstrode, demonios, incluso en Lovegood, aunque solo sea por la cordura de Blaise, y rogaba que esa fuerza mayor, oscura, de que todos ellos también estuvieran bien. Hermione sintió el suelo bajo sus pies, y con el velo de la capa trasluciente pudo distinguir los edificios de Hogsmeade, tan familiares y aún así ahora tan desconocidos. Zocos y Honeydukes parecían estar la mitad incendiados, las ventanas rotas y las puertas arrancadas de sus bisagras. Ella pensó en Navidad, cuando las luces, las velas y los ornamentos habían adornado las tiendas, iluminado la calle, y ahora parecía como si fuera un pueblo fantasma abandonado, salvo el resplandor proveniente de las tres escobas. El momento en que sus ojos se posaron en el pub, un grito áspero y agudo sintió que la cortaba, y no se desvaneció, seguía resonando en sus oídos. La puerta del pub se abrió de golpe, y salieron varios mortífagos, con sus varitas listas, y uno estaba gritando «¡Axio capa!» antes de que ella pudiera realmente comprenderlo, pero la capa de invisibilidad no se movió, y ella resistió el impulso de suspirar aliviada. «Sabemos que estás aquí, Potter», uno de ellos gritó. «No hay razón para intentar escapar. Dispérsense y encuéntrenlo». Los mortífagos dispararon hacia ellos, pero ellos lograron salir del camino a tiempo, agachándose en una calle lateral, todos ellos conteniendo el aliento cuando destellos de luz comenzaron a hacer erupción alrededor de Hogsmeade. «Tenemos que salir de aquí», susurró Hermione. «Hay demasiados». «Los escuchaste, no hay escapatoria», dijo Harry. «Deberían de haber colocado algunos escudos o algo así. Estaban esperándonos». «Traigan a los dementores», dijo una voz en algún lugar alejado. «Ellos los encontrarán». Hermione se volvió hacia Harry, encontrando sus ojos en pánico con su mirada. Le tomó la mano desesperadamente, luego la de Ron, preparándose ella misma para aparecer, pero no funcionó. El aire alrededor de ellos se sintió pesado, con los escudos protectores, y comenzó a buscar frenéticamente en su mente y en sus recuerdos por algo que pudiera hacer, pero el frío se deslizó sobre ella, y pudo ver a los dementores dirigiéndose hacia ellos. Antes de que se diera cuenta, Harry había sacado su varita, y luego un ciervo blanco y brillante había saltado de la punta de la misma, y los dementores se dispersaron. «¡Por aquí!» Uno de los mortífagos gritó, pero antes de que Hermione tuviera el momento para ordenar sus pensamientos, escuchó una puerta abrirse y una luz entrando en el espacio oscuro donde se estaban escondiendo.
Potter, entra aquí. Un fuerte susurro le ordenó. Sube las escaleras. Déjate la capa puesta y permanece en silencio. Harry estaba tomando la mano de ella otra vez, arrastrándola a ella y a Ron hacia la voz. Una vez dentro de la propiedad, Hermione sintió el olor a humedad y de la frágil barra, dándose cuenta de que estaban en la taberna Cabeza de Puerco, y siguió a Harry a una puerta en la parte trasera que conducía a un tramo de escaleras que crujían, llegando a una sala de espera, con una chimenea de bienvenida. Hermione dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo, tomándose un segundo para estudiar la pintura grande de una chica joven y delicada que le sonreía placenteramente. Gritos desde fuera capturó su atención, y ella y Ron se quedaron cerca de Harry, cuando éste se dirigió a la ventana, ajustando un poco la capa para asegurarse de que estaban lo suficientemente cubiertos antes de mirar afuera. No tengo el patronus de un ciervo, dijo una. Tengo una cabra, idiota. Acabo de mostrártelo, gritó una voz, quien ahora Hermione se daba cuenta era el encargado de la cabeza de puerco, y el hombre que los había salvado. No voy a tener a esos dementores en mi calle. Violaste el toque de queda, le discutió un mortífago. Si quiero sacar a mi maldito gato, lo voy a hacer. ¿Tu gato activó el encantamiento de chillidos? ¿Y qué? ¿Vas a enviarme a Azkaban? ¿No? Espero que no hayas presionado tu pequeña marca tenebrosa y lo hayas convocado. Él no va a estar feliz si lo llamaste a causa de mi gato. Violaste el toque de queda. ¿Y qué van a hacer? ¿Clausurar mi taberna? ¿Y luego qué le sucedería a todo su mercado negro de pociones y el comercio? No me amenaces. Me quedaré callado. Ahora, lárgate. El mortífago retrocedió un poco. No vuelvas a violar el toque de queda, o no vamos a ser tan indulgentes. Luego Hermione escuchó un portazo, pasos dirigiéndose hacia la sala de espera, y luego el encargado. Hermione se quedó sin habla por su parecido con Dumbledore, desde los ojos azules llamativos hasta la barba que le llegaba hasta el pecho. Las similitudes eran extraordinarias, y Hermione había leído suficientes textos, incluyendo el informe cruel de la vida de Albus Dumbledore, para saber que el hombre delante de ellos era Aberforth Dumbledore. Usted es Aberforth, confirmó Harry, dando un paso adelante. Muchas gracias. No deberías estar aquí, frunció el ceño Aberforth. Chico tonto. Es su ojo al que he estado viendo en el espejo. Hermione desvió la mirada a su mejor amigo, confundida sobre ese comentario, y luego se dio cuenta que Harry estaba mirando al espejo, sobre la repisa de la chimenea. Le faltaba una esquina, y el fragmento que faltaba estaba en la mano de él. Harry le había contado durante los días en la casa de Tonks cómo él había mirado fijo al trozo de espejo mientras Bellatrix la estaba torturando, pidiendo ayuda, y cómo había visto un ojo mirándolo, y todas las piezas se juntaron en su cabeza. Usted envió a Dobby. Aberforth asistió. ¿Dónde está él? Muerto, contestó Harry, su voz sacudiéndose un poco. Bellatrix lo mató. Lástima, murmuró él. Sin embargo, su rostro permaneció estoico. Me agradaba bastante ese elfo. Detrás de ella, Hermione escuchó un gruñido bajo proveniente del estómago de Ron, y cuando se dio vuelta, él tenía una mirada avergonzada en su rostro. Lo siento, murmuró él. Estoy muerto de hambre. Ella estuvo a punto de regañarlo por el comentario inconveniente, pero luego su estómago también cantó, y le ofreció a su anfitrión una mirada de disculpa. Hay comida allí, dijo Aberforth, apuntando a la mesa en el rincón de la sala. Sírvanse. Hermione y Ron se abrieron camino lentamente hacia la mesa, y ella tomó un bollo glaseado, levantándolo tímidamente para parecer educada, mientras Ron prácticamente se tragó todo un panecillo dulce. Harry se quedó donde estaba, sus ojos iban a Aberforth al espejo sobre la repisa. ¿Cómo consiguió el espejo? Preguntó Harry. Era de Sirius. Se lo compré a Mundungus hace un tiempo. Albus explicó lo que era, y te he estado observando. Hablando de eso, tenemos que encontrar una manera de sacarte de aquí. ¿Qué? Espetó Harry. No nos vamos a ir, tenemos que entrar a Hogwarts. No seas tan condenadamente estúpido, muchacho, dijo Aberforth. Tienes que salir de aquí, ir al extranjero o algo y permanecer lo más lejos posible de... No, tengo un trabajo que hacer. Su hermano me pidió que hiciera un trabajo y me estoy quedando
Si sabes lo que es mejor para ti, vas a olvidar todo lo que mi hermano te haya dicho alguna vez, y olvida cualquier promesa que mantienes con un hombre muerto, le replicó fríamente amargado. Mi hermano tenía la costumbre de manchar la vida de las personas, y lo mejor que puedes hacer es olvidarlo. Dumbledore amaba a Harry, habló Hermione, sintiendo la necesidad de defenderlo cuando vio su expresión de decepción. Eran las personas que, eran las personas que mi hermano amó, las que sufrieron más, replicó él, su mirada disparando a la pintura de una muchacha joven. Escúchame, Potter. Olvídate de lo que te haya dicho mi hermano. Pero no se trata solo de mí, sino de todos, intentó Harry. Se puede ganar, tenemos que seguir luchando. Tiene que entender, usted es parte de la orden. Aberforth resopló. La orden se acabó, se terminó. Ya hemos perdido. Eso no es verdad, todavía tenemos un chance. Y Dumbledore me dijo... Consigue a otro que haga el trabajo que mi hermano te dejó. Aberforth negó con la cabeza cansado, su mirada volviendo a caer a la pintura y quedándose allí por un momento, estirado. Hermione pensó que podría conocer a la chica que había estado sonriendo, pero se mordió el labio nerviosa, no estando segura si era apropiado preguntar, pero el silencio en la sala se hizo demasiado profundo para resistir. ¿Esa es Ariana Dumbledore? Preguntó ella. ¿Su hermana? Sus ojos se entrecerraron. ¿Has estado leyendo algo de la mierda de Skeeter? ¿No es así? Hermione sintió que el calor calentaba sus mejillas y apartó la mirada. Distraídamente levantó su bollo glaseado, pero la necesidad de preguntar otra cosa la obligó a volver a mirar a Aberforth. Usted... Usted estaba hablando de Ariana cuando dijo que las personas que su hermano amó fueron las que más sufrieron. Sus ojos se encerraron con fuerza y una sombra pareció recorrer su rostro. Cuando abrió los ojos estaba mirando a Harry, su mandíbula apretada como si estuviera intentando contenerse. Sentándose en un sillón con polvo que parecía más viejo que él, apoyó la barbilla sobre el dorso de su mano y dejó escapar un largo y pesado suspiro. ¿Quieres saber la verdad sobre mi hermano, Potter? Dijo él. Toma asiento. Blaise movió su alfil. Jaque. Oh, por el amor de Dios, murmuró Draco. Teo, esta es la octava vez que te ha dado jaque. Solo déjalo. Silencio, dijo Teo. Estoy concentrado. Draco negó con la cabeza frustrado, reclinándose en su silla y cruzando los brazos sobre su pecho. Esto era tan típico de Teo, esquivando el golpe final, evitando lo inevitable. Incluso cuando habían sido niños, él empujaba los límites, negándose a ceder cuando ya estaba golpeado, normalmente ganándose una severa paliza de su padre cuando no quedaba ningún lugar donde recorrer. El mal siempre le llegaba a Teo eventualmente, incluso si fuera un maestro en retrasar lo inevitable. Suspirando y resoplando el pelo de los ojos, Draco volvió su atención de nuevo a la ventana, y sus ojos se agrandaron por un momento. ¡Maldita sea! Murmuró. Esa tormenta se levantó rápido. Más allá del panel de la ventana, a las nubes negras se agitaban y vibraban. Chispas blancas de un rayo iluminó el cielo acompañado por un fuerte y enojado gruñido de un trueno que Draco juró que había hecho el vidrio vibrar. En muy poco tiempo, el caos de la tormenta se había acercado sigilosamente a ellos. Hace apenas una hora estaba a kilómetros de distancia, sin embargo ahora casi parecía estar directamente sobre la casa de Tonks, sobre sus cabezas, y Draco sintió otro escalofrío que le recorría la columna. «Jaque mate», dijo Blaise. Draco regresó a la partida de ajedrez, notando que Teo había finalmente sido derrotado, cortesía de la torre negra de Blaise. «¡Maldición!», frunció el ceño Teo. Luego se encogió de hombros. ¿2 de 3? Hermione podía sentir las lágrimas juntándose en sus ojos, hasta el punto que era casi doloroso, pero se negó a dejar caer alguna. Durante los últimos 7 minutos, ella había escuchado a Aberforth derramar los trágicos detalles de la breve vida de su hermana, cómo había sido atacada por un grupo de chicos muggles cuando ella tenía 6, y cómo la había traumado, dejando sus habilidades mágicas inestables, cómo su padre había atacado a ese grupo de chicos y luego terminó en Azkaban, y cómo su madre, en su desesperación por mantener a su hija cerca, la mantuvo a Ariana oculta, aislándola del mundo. Cómo Ariana había matado a su madre en un estallido accidental de magia, y luego cómo había sido dejada al cuidado de Dumbledore. Y luego finalmente ella escuchó como un enfrentamiento entre Aberforth, Dumbledore
y Gellert Grindelwald había matado a Ariana. Y durante el discurso de Aberforth, el resentimiento que sentía hacia Albus había sido tan fuerte y desgarrador. Hermione miró a Harry, preguntándose qué era lo que estaba pasando por su cabeza después de escuchar el pasado oscuro del hombre que él había idolatrado y confiado como un abuelo maravilloso. Ella nunca se lo admitiría a Harry, pero después del relato de Aberforth la había hecho dudar sobre sus propios sentimientos hacia Dumbledore, y se preguntaba si debería sentirse culpable por ello. De todas maneras, susurró Aberforth, con la partida de Ariana, Albus fue libre para... Él, sin embargo, no fue libre, interrumpió Harry. No lo fue. Sé que no lo fue. La noche en que su hermano murió, él bebió una poción que lo volvía fuera de sí, y seguía repitiendo, no les hagas daño. Lastímame a mí. Él creyó que estaba con usted y Grindelwald. Él pensó que estaba mirando cómo Grindelwald los lastimaba a Ariana y a usted. Sé que fue así. Él nunca fue libre. Hermione miró fijo a Harry, con los ojos grandes y la boca abierta. Él nunca había contado los detalles de la noche en la que Dumbledore había muerto, y Ron y ella nunca lo habían presionado por más detalles, sabiendo que iba a ser demasiado doloroso para él revivir los recuerdos de esa noche. Aberforth bajó la mirada a sus débiles y envejecidas manos, jugando con ellas sobre su regazo, y luciendo tan triste que Hermione tuvo que apartar la mirada. ¿Cómo sabes que mi hermano no estaba pensando sobre el bien mayor en vez de ti, Potter? ¿Cómo sabes si solo eres un instrumento, una víctima de su visión, como lo fue mi hermana? No, dijo Hermione, negando con la cabeza. Dumbledore amaba a Harry. Entonces, ¿por qué no les dijo que se ocultaran? ¿Para sobrevivir? Porque esto es más grande que nosotros, gritó Harry, poniéndose de pie. Porque esto es una guerra, y usted tiene que pensar más allá de sí mismo. Es posible que se haya dado por vencido, pero yo no. ¿Quién dice que me haya dado por vencido? Usted dijo que la orden estaba acabada y que quien tú sabes había ganado. Es verdad. Su hermano me dijo cómo vencer a quien tú sabes. Voy a continuar luchando hasta que haya terminado o moriré intentándolo. Todos lo vamos a hacer, dijo Hermione. Sí, asintió Ron junto a ella. No nos vamos a dar por vencidos. Harry les ofreció a ambos una sonrisa de gratitud antes de volverse a Aberforth, quien parecía volver a estar meditando profundamente, pareciendo más viejo de lo que había parecido hace algunos momentos. Tenemos que ir a Hogwarts, repitió Harry. Si no nos va a ayudar, entonces lo vamos a hacer por nuestra cuenta. Pero si conoce una manera de ayudarnos, se lo estoy pidiendo. No. Le imploro que nos diga, porque necesitamos toda la ayuda que podamos. Aberforth lanzó un largo y pesado suspiro, acariciando su barba con los dedos delgados por un momento, y Hermione pudo ver el conflicto en sus ojos azules brillantes. Después de lo que se sintió minutos, se puso de pie lentamente y se acercó a la pintura de Ariana, mirando el retrato de su hermana, y Hermione pensó que vio una lágrima deslizarse por su mejilla. Está bien, le dijo a la pintura, ya sabes lo que tienes que hacer. La sonrisa inocente de Ariana se estrechó un poco, y luego se dio vuelta y se alejó en lo que parecía ser un túnel pintado detrás de ella. Hermione frunció el ceño confundida. Dijo Ron, ¿a dónde va ella? Hay solo un camino al castillo, explicó Aberforth. Todos los pasadizos secretos están bloqueados. Tienen dementores rodeando los muros, patrullas desde el colegio. Y tienen a Snape a cargo de los Carrow siguiendo cada orden. Se volvió a Harry. No tengo idea qué es lo que vas a hacer cuando estés adentro, pero como dijiste, estás preparado para morir. No entiendo, murmuró Hermione, aproximándose a la pintura y observándola con atención. ¿Qué? Pero su voz se apagó cuando vio un movimiento. Una pequeña mancha de color apareció al final del túnel, y Hermione supuso que era Ariana cada vez más grande a medida que ella regresaba. Pero había alguien más a su lado. Hermione entrecerró los ojos, intentando discernir quién era. La figura era alta, sus prendas desgarradas y rotas, de pelo castaño, y caminaba con una leve cojera hacia ellos. Sin embargo, había un rebote en su paso, como si estuviera excitado, y fue eso más que cualquier otra cosa que le hizo darse cuenta que el acompañante de Ariana era Neville. El retrato se abrió como una puerta, y Neville prácticamente se cayó a la sala con entusiasmo, una sonrisa gigante en su rostro a pesar de los cortes y moretones que estropeaban su piel.
Harry, sonrió él, tirando de Harry con un brazo aplastante. Sabía que vendrías. ¿Neville? Murmuró Harry una vez que él lo soltó. ¿Pero cómo? Hermione estaba preparada con su propia serie de preguntas, pero de repente ella estaba siendo levantada del suelo, envuelta en los brazos fuertes de Neville. Él la soltó, moviéndose para saludar a Ron de una manera similar, y Hermione frunció el ceño ante la túnica de Neville manchada de sangre y hecha jirones. En la mejor luz de la sala, los moretones de su rostro parecían mucho peor, y Hermione compartió una mirada preocupada con Harry. Neville, intentó Harry de nuevo. ¿Qué diablos te sucedió? No estoy tan mal. Se encogió de hombros Neville. Deberías ver a algunos de los otros. Seamus está bastante mal. Vamos, vamos. Se dio vuelta para volver a subir al túnel, mirando a Aberforth por sobre su hombro. Van a venir algunas personas más, Ab. Van a estar apareciéndose en la taberna. Con la ayuda de Ron, Hermione se metió en el túnel después de Neville, escuchando que Harry le agradecía a Aberforth por haberle salvado sus vidas detrás de ella, y luego los cuatro comenzaron a moverse por el pasadizo, guiados por el resplandor de unas lámparas brillantes. ¿Así que es verdad? Preguntó Neville. ¿Irrumpieron en Gringotts y luego escaparon en un dragón? Es verdad, dijo Ron. Eso es jodidamente brillante. Pero ¿qué demonios estaban haciendo allí? ¿Estaban haciendo de las suyas para derrotar a quien tú sabes? Sí, pero cuéntanos sobre Hogwarts, Neville, dijo Harry, evitando su pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? En verdad, ya no es más Hogwarts, es más como una casa de tortura. Los gemelos Carrow son sádicos. Amicus enseña defensa en contra de las artes oscuras y nos hace utilizar la maldición Cruciatus entre nosotros. ¿Qué? Jadeó Hermione. No puedes estar hablando en serio. Estoy hablando totalmente en serio. Yo obtuve esta, dijo él, señalando su herida más grande en su rostro, por negarme a hacerlo. A ellos no les gusta cuando les haces frente. Y luego Alecto enseña estudios muggles. Les dice a todos que son alimañas, que son todos estúpidos y salvajes. Y yo obtuve esta, apuntó a otra herida, por hacerle frente en clase. Maldita sea, Neville, murmuró Harry. Deberías tener más cuidado. No, está bien. A todos les da esperanza cuando las personas le hacen frente. De todas maneras, Ginny y yo volvimos a comenzar el ejército de Dumbledore. Hermione movió su mirada a Harry, viendo cómo sus rasgos se animaron ante la mención de Ginny, y ella pensó en Draco, quejándose a salvo en casa de Tonks, lejos del horror en que Hogwarts se había convertido, y ella estaba agradecida por eso. Ha sido difícil, continuó Neville. Cualquiera que tiene familiares quienes se resisten abiertamente a quien tú sabes, reciben una gran cantidad de mierda. Ahora los mortífagos me quieren bastante muerto, porque he estado hablando, así que me tuve que ocultar. Ginny también, y Lee, mencioné que Luna y Dean aparecieron esta mañana. Salieron de la nada, no sé dónde han estado. Estaban con nosotros, explicó Hermione. Nos hemos estado quedando en la casa de Tonks y Remus, recuperándonos después de lo que sucedió en la mansión Malfoy. Sí, escuchamos sobre eso. Me alegra verlos bien, porque eso sonó... Espera, dijiste que tuviste que ocultarte, dijo Harry. ¿Pero nos estás llevando a Hogwarts? Ah, ya verás, contestó Neville, una sonrisa alegre en su rostro. De todas maneras, ya estamos aquí. Doblando una pequeña esquina, llegaron a una puerta al final del túnel, y Neville la abrió, gritando «¡Miren, muchachos! Les dije que vendrían. Son Harry, Ron y Hermione». Hermione apenas logró saltar a la sala que no había reconocido antes de verse envuelta por una horda de 20 o más personas, todos ellos abrazándola a ella, a Harry y a Ron, gritando de alegría y alivio. Las hermanas Patty envolvieron sus brazos alrededor de ella. Michael Corner le estaba sonriendo. Terry Booth estaba dándole una palmada en la espalda, y todo lo que ella pudo asimilar fueron sus rostros felices y lastimados, preguntándose por lo que habían atravesado en los últimos meses. Chicos, gritó Neville sobre la bulla. Chicos, denle un poco de espacio. Finalmente, siendo capaz de asimilar lo que la rodeaba, Hermione observó el salón, notando las muchas hamacas, todas brillantemente coloreadas y colgadas como banderines festivos. Ella notó las estanterías rebosando de libros, mesas y sillas desparramadas alrededor, una radio en la esquina, algunas escobas descansando contra la pared, y colgadas en las paredes de madera estaban
Estaban los emblemas de Gryffindor, Ravenclaw y Hufflepuff, pero no estaba Slytherin. Apenas había un brillo de color verde o plateado en algún lugar. Ella nunca había visto una habitación así, y se preguntaba si en verdad estaban en Hogwarts. ¿En dónde diablos estamos?, preguntó Harry. En la sala de los menesteres, contestó Neville. Hizo un poco de redecoración. Estaba huyendo de los Carrows y me dejó entrar. Era más pequeño que esto cuando comenzó, pero desde que llegó el ejército de Dumbledore se ha ampliado y se ha puesto más impresionante. El túnel de Aberforth apareció cuando tenía hambre. Nos ha estado proveyendo con comida porque la sala no puede. ¿Y los Carrow no pueden entrar?, preguntó Ron. No, dijo Neville con calma. Aprendí de a poco que tienes que ser más específico con lo que quieres, así que solo les pedí a la sala que se aseguraran que ningún aficionado de los Carrow pudiera entrar. Mientras que siempre haya alguien en la sala, está bien. Oh, oigan chicos, se volvió a dirigir al grupo. Ellos sí entraron a Gringotts. No mientas, exclamó Seamus. ¿Qué estaban haciendo allí? Los demás comenzaron a disparar preguntas similares, pero Hermione vio como cuando Harry de pronto se tambaleó hacia adelante, su mano volando a la frente, ella estirando el brazo en un intento de mantenerlo quieto, pero al siguiente segundo él estaba bien, enderezándose, pero la mirada de terror en su rostro lo delataba. Tenemos que apresurarnos, susurró él. Así solo Ron y ella lo escuchaban. Él viene en camino. Detrás de ellos había un ruido, y la puerta del pasadizo se abrió de golpe, revelando a Fred, George, Lee y Cho. ¿Qué están haciendo ustedes aquí?, preguntó Ron. Buenas noches para ti también, hermanito, dijo Fred. Estamos aquí para la lucha, ¿verdad? Neville nos llamó. ¿La lucha?, dijo Harry. Esperen, no estamos aquí para eso. Por supuesto que sí, gritó Neville. ¿Por qué otra cosa estarían aquí? Estamos en busca de algo. ¿Qué? ¿Y luego solo se van a ir? Bueno, no, pero... Esto es una locura. Cálmate, Harry, sonrió George. No te pongas tan ansioso. No, ustedes no entienden. Hubo otro sonido detrás de ellos. La puerta del túnel se volvió a abrir, y Harry se quedó en silencio al ver a Ginny. El rostro de Harry se iluminó, y Hermione sonrió de forma privada para sí misma, sabiendo cuánto tiempo había pasado desde que ellos se habían visto. Pero ellos no tenían tiempo para miradas melancólicas, y Hermione le dio un codazo a su mejor amigo. Harry, susurró ella, el Horrocrux. Oh, cierto, murmuró él con un poco avergonzado. Pero, ¿cómo les pregunto dónde está sin decirles lo que es? Solo diles que estamos buscando algo relacionado a Ravenclaw. Ellos te apoyan. No te van a obligar a que les expliques. Hermione, no quiero que ellos luchen. Mordiéndose el labio y moviendo sus ojos para escudriñar la sala, ella analizó los rostros ansiosos de sus amigos, la manera en que sujetaban sus varitas con entusiasmo y anticipación, y luego se volvió a Harry, ofreciéndole una palmada sobre su hombro. No creo que puedas detenerlos, Harry, susurró ella. Míralos, han estado esperando por esto. No puedes esperar dominar una revolución por tu cuenta. Pero necesitas preguntarle sobre el Horrocrux. Eso es lo que tienes que hacer en este mismo momento. Suspirando y volviéndose a la multitud, Harry dirigió su atención al pequeño grupo de Ravenclaws a su lado. Cho, Padma, Michael y Terry. Miren, estamos buscando algo. Lo necesitamos para vencer a quien tú sabes. Creemos que tiene que ver con algo con Ravenclaw. Algo que fuera de su signatura, como la espada, que era la asignatura de Gryffindor. ¿Alguien puede saber qué podría ser? El silencio que siguió a la pregunta de Harry fue uno fuerte, y Hermione pudo prácticamente sentir el pánico de él aumentando cuando los cuatro Ravenclaws intercambiaron miradas inciertas entre ellos. Está la diadema. Los oídos de Hermione se agudizaron ante el sonido de la voz familiar y acogedora de Luna, y sus ojos buscaron ansiosamente por la sala, intentando localizar a su amiga. El ejército de Dumbledore se apartó para revelar a la dulce rubia sentada en una hamaca que colgaba a lo bajo, con las manos colocadas inocentemente en su regazo y una brillante sonrisa en sus labios. Te conté sobre eso, Harry, continuó ella, la diadema de Ravenclaw. Sí, pero está perdida, dijo Cho. Nadie la ha visto. Ush, siseó Ginny, y Hermione sintió la tensión que volaba entre las dos brujas como chispas calientes. Deja que Luna termine. Bueno,
Esa es la única cosa que tiene la asignatura de Ravenclaw. Podría mostrarte cómo es. Hay una estatua de ella en la sala común de Ravenclaw y la tiene puesta. Hermione frunció el ceño cuando Harry se volvió a estremecer, los dedos regresando a su cicatriz, y luego se dio vuelta para verla a ella y a Ron, su voz baja y tranquila. Él viene en camino, explicó. Quiero ir a ver esta estatua con Luna. Sé que no es mucho para continuar, pero tal vez la reconocería o puedo darme cuenta de algo si sé cómo es. ¿Pueden quedarse aquí y cuidar la copa? Por supuesto, dijo Ron. Deberías preocuparte en mantenerte a salvo, amigo. Sí, Harry, ten cuidado, murmuró Hermione. Quédate bajo la capa. Vigilancia constante, ¿recuerdas? Seguro, volveré en un rato. Intenten calmar a todos. Simplemente asintiendo e intentando de ocultar cualquier indicio de sus dudas, ella miró a Harry y Luna alejarse, guiados por Neville hacia la salida, y luego sus dos amigos se habían ido. Afuera en los pasillos oscuros de Hogwarts, donde Merlín sabía cuántos mortífagos estaban patrullando. Escuchó a Ron dejar escapar un suspiro cansado a su lado, y ella se hizo eco del gesto, frotándose los ojos con los dedos e intentando sacudir la sensación repentina de agotamiento que se apoderó de ella. Mientras que los otros en la sala comenzaron a hablar entre ellos, parecían distorsionados y borrosos para Hermione, como si ella y Ron estuvieran separados de todos, atrapados en una pequeña burbuja que nada podía penetrar. ¿Crees que lo encontrará? Preguntó él. No lo sé, murmuró ella. Él puede sentirlos, tal vez lo llevará a sí mismo. Sí, pero si incluso él lo encontrara, no podemos hacer exactamente mucho. Gracias a ese maldito duende. No hables mal de los muertos, por favor, Ron. Bueno, es verdad. Ella estuvo a punto de sugerir de tomar asiento y pensar algunas ideas, pero la puerta del túnel se volvió a abrir de golpe, y la mandíbula de Hermione se cayó cuando persona tras persona emergía. Remus, Moody, Skateball, Molly, Arthur, Flair, Bill, Percy, Oliver Wood, Angelina Johnson, Katie Bell, alias Spinett, todos ellos vinieron, entrando a la sala, pero el deleite del ejército de Dumbledore, quienes festejaban y saludaban a los nuevos reclutas con entusiasmo. Maldita sea, murmuró Ron. ¿Quién demonios llamó a la caballería? Yo lo hice, dijo Neville. Imaginé que necesitaríamos toda la ayuda que pudiéramos conseguir. Hermione vio como Ron dejó su lado para ir con su familia, y ella sonrió ante el grupo de los pelirrojos, escuchando como Molly le lanzó a Ginny una diatriba en voz alta por haber formado parte de esto cuando no era mayor de edad. Mientras miraba alrededor de la sala se dio cuenta de que faltaba alguien, y se hizo camino hacia Remus, esperando por un momento cuando escuchó que él, Skateball y Moody estaban discutiendo estrategias de batalla. Y si él lo hace, no nos debemos dirigir a las torres más altas, dijo Remus. Vamos a tener el mejor panorama y una buena posición desde allí arriba. No eres de los que dicen algo brillante, Lupin, gruñó Moody. Tenemos que hablar con McGonagall y los otros profesores. No hasta que Harry regrese. Necesitamos saber qué es lo que está haciendo. Moody rogó un buen ojo. Bien, nos vamos a quedar solo sentados aquí y quedarnos de brazos cruzados. Sí, lo haremos, dijo Remus en tono asertivo. La paciencia no es una virtud, es una necesidad para la victoria. Sí, sí, Moody lo desestimó, cojeando lejos de su pequeño grupo. Voy a hablar con los chicos sobre lo que ha estado sucediendo aquí. Remus, dijo Hermione, haciéndose escuchar. ¿Por qué no está Tonks aquí? Hola, Hermione, sonrió él, esperando hasta que Skateball se hubiera retirado antes de volver a hablar. Ella está en un refugio con el bebé. Le pedí que se fuera a casa. No es el estilo de ella perderse algo así. Tomó mucho convencimiento. Alguien necesita cuidar de Teddy y prefiero que se quedara en algún lugar seguro. Diablos, preferiría que todos estemos en algún lugar seguro, pero parece que es hora de luchar. Hermione asintió con la cabeza con aire ausente, mirando a su banda de soldados preparados, asimilando las variadas expresiones de entusiasmo, temor, ansiedad, esperanza y casi cualquier otra expresión en el colorido espectro. Era verdaderamente bizarro pensar que este grupo de voluntarios, la mayoría de los cuales eran adolescentes, serían los que lucharan contra Voldemort y sus mortífagos. Bizarro y triste.
Remus, ¿en verdad crees que estamos preparados para esto? Él vaciló, arrugó la frente pensando. Creo que las personas pueden prepararse para cualquier cosa cuando la ocasión lo requiera. No son un grupo de chicos ingenuos, y son todos mayores de edad. Han visto el nacimiento de esta guerra con sus propios ojos. ¿Por qué no deberían verla terminar? Forzando una sonrisa que dudaba que pareciera sincera, Hermione no respondió porque no sabía qué decir, así que se disculpó y deambuló entre la multitud por varios minutos, conversando con Padma y Parvati, por un rato hasta que captó la mirada de Ron a un lado de la sala. Él la llamó con la mano, apartándose de la presencia protectora de Molly y encontrándose con ella en un lugar más tranquilo en la periferia de la multitud. Estaba pensando que tal vez deberíamos intentar de pensar cómo vamos a destruir aquel Horrocrux, dijo él. Toda esta batalla que están planeando será inútil si no pensamos en algo. Lo sé, suspiró ella, pasándose los dedos por el pelo. Tengo que ir al baño. Regreso en un minuto y vamos a intentar pensar en algo. Draco se masajeó el puente de la nariz cuando el inicio de un dolor de cabeza comenzó a palpitar contra el dorso de sus ojos. Theo estaba a algunos movimientos de su segunda derrota de la noche, con su rey atrapado en una esquina del tablero y emboscado por la reina, el alfil y la torre de Blaze. Draco supuso que debería estar agradecido de esa partida. Había sido sustancialmente más corta. Apenas duró 1 hora en realidad, pero al mirar los cuadrados blancos y negros, estaba comenzando a hacerlo sentir enfermo. Observó con atención a Blaze mientras él empujaba su torre hacia adelante, dejando escapar un suspiro cansado mientras se reclinaba en su silla. Jaque mate. Gracias a Merlín, dijo Draco. Carajo, murmuró Theo, rascándose la nuca. ¿El mejor de 5? Vete a la mierda, lo regañó Blaze. Y el momento que las palabras habían salido de su boca, Andrómeda entró a la sala, y Blaze parecía como un niño avergonzado que había sido atrapado con las manos en la masa. Lo siento, Andrómeda. Está bien, le sonrió ella. No soy tan mojigata, Blaze. Eso no es justo, dijo Theo. Tú siempre me regañas cuando insulto. Eso es porque cada 2 palabras que dices, una es un insulto, Theo. ¿Has escuchado algo más de Granger? Preguntó Draco, intentando de no parecer demasiado ansioso. ¿Alguien sabe dónde está? No, lo siento, contestó ella, uniéndose a ellos a la mesa. Traté de contactar a Tonks, pero no pude llegar a ella. Intenté también conectarme con algunas otras personas, pero nadie está contestando. Tal vez todos hayan ido a dormir. Es bastante tarde. Draco estaba tan poco convencido como su tía, parecía con ese comentario, pero no discutió con ella. Si ella no sabía nada, no había mucho que pudiera hacer al respecto, y ella parecía tan cansada y exhausta mientras se mordía las uñas distraída, evidentemente temiendo que algo estaba mal. Él también tenía esa sensación, como si algo siniestro estaba contaminando el aire, y su estómago había estado retorcido en un nudo apretado desde que la tormenta había comenzado a retumbar sobre sus cabezas. ¿Por qué ustedes 3 no van a dormir? Preguntó Andrómeda. No estoy cansado, dijo Theo sencillamente. ¿Miles, Tracy y Millicent están en la cama? No, ellos están en la otra sala jugando a los naipes. Hizo una pausa y ladeó la cabeza, mirando a la ventana cuando una explosión iluminó el cielo. Tal vez va a ser una de esas noches donde nadie puede dormir. Sintiéndose extrañamente nerviosa cuando murmuró la contraseña a la gárgola, Minerva McGonagall se precipitó adentro de la oficina del director, su corazón latiendo aceleradamente en su pecho mientras subía las escaleras. Había tanto que hacer y tan poco tiempo. Escudriñando el salón, encontró a Snape de espaldas a ella. Su inquietante silueta inserta en la grandiosidad de la ventana del salón, aparentemente ajeno a su interrupción. El resplandor blanco-azul de los encantamientos protectores que Flitwick había lanzado hace unos momentos atrás iluminaron el salón, y Minerva dio un paso dentro de la sombra de Snape para salvar a sus ojos de la luz deslumbrante. Severus Potter está aquí, murmuró él, todavía frente a la ventana. ¿Cómo lo sabías? Mi marca ardió. Quien tú sabes viene en camino. Supongo que es por eso que has blindado a Hogwarts. Sí, asintió ella. Y de acuerdo al señor Potter, él ya está cerca. Lentamente él finalmente ladeó la cabeza, contemplando a McGonagall, confundido por sobre su hombro. ¿Has visto a Potter? Sí, me lo encontré a él y a la señorita Lovegood en la torre de Ravenclaw. Alecto
fue el que convocó al que no debe ser nombrado. ¿Y dónde están los gemelos Carrows ahora? Ambos paralizados y atados. No son un problema. El labio de Snape se crispó. ¿Y Potter? Él dijo que estaba buscando algo por órdenes de Dumbledore, explicó ella, aclarando el chirrido en su garganta. Severus, he ordenado a todos los jefes de las casas que reúnan a los niños y a los otros profesores. Los más pequeños van a ser evacuados, pero a aquellos que son mayores de edad se les ha dado la elección de quedarse y luchar. Esos encantamientos de protección no van a mantenerlos alejados por mucho tiempo, Minerva. Estoy consciente de ello. También he conjurado el Piertotum Locomotor para ganar más tiempo, pero sé que eventualmente ellos van a penetrar las barreras. Nos vamos a encontrar en el gran comedor en 15 minutos para discutir estrategias y asegurar que los más jóvenes salgan de manera segura. Alzando una ceja, Snape se dio la vuelta para verla. ¿Has venido aquí para pedirme que lo retrase? No, Severus, dijo McGonagall, negando con la cabeza. Vine aquí para convencerte de que abandones tu papel de espía y que pelees valientemente de nuestro lado. ¿Qué? Espetó él. Eso es absurdo, Minerva. Puedo dar fe de tu inocencia y tengo intenciones de hacerlo en el gran comedor. Les soy más útil como un doble agente. Puedo confiarte información y posiblemente ponerles dificultades a él y a los mortífagos. Revelar mis verdaderas lealtades sería insensato. Severus, estamos a momentos de una batalla. Nuestro lado te considera un enemigo. ¿Qué pasa si te matan o si alguien te lastima de algún lado de nuestro lado? Nunca sería capaz de vivir conmigo misma por permitir que eso suceda, y tampoco la persona responsable una vez que sepa la verdad. Minerva, soy más que capaz de defenderme por mi cuenta. Severus, por favor, dijo ella, su voz tensa y desesperada. Eres mi amigo y no quiero verte lastimado a causa de una fachada que sientes que debes mantener. Lucha para la orden. Estoy luchando para la orden, suspiró él. Esto es lo que debo hacer. Nunca pensé que tendría que decirte que tienes que permanecer una persona lógica, Minerva. Soy mucho más valioso como espía y lo sabes. Te pido que lo reconsideres. Me rehúso, contestó él secamente. Estás perdiendo tu tiempo, que es algo que no puedes darte el lujo de hacer. Junta a tus alumnos, haz tus planes y ve al gran comedor. Pero Severus, ve, Minerva, insistió él. Ve ahora, prepárate para la batalla, mientras tengas tiempo. No pierdas más energía en mí, guárdala para la lucha. Inclinando la cabeza derrotada, las arrugas en la expresión de McGonagall se hicieron mucho más profundas, plegada, con pesar, mientras se giraba sobre sus talones para irse. La intuición le estaba diciendo que proteste, que persevere y lo convenzca en cambiar de parecer, pero no tenía minutos de sobra, y tenía una escuela de magos y brujas de menores de edad a considerar, aunque vaciló en la puerta dándose vuelta para encontrar su mirada impasible. Eres el hombre más valiente que conozco, Severus. Espero que todos los demás te conozcan como lo hago yo, y gracias por lo que has hecho. Snape no respondió, esperando hasta que ella se fuera de su vista antes de que lanzara un suspiro cansado y problemático. Volviendo a mirar a la ventana, vio que el ejército de soldados y estatuas marchaban afuera, en el patio, sus pasos golpeando el suelo como un tambor de batalla, y más allá de la puerta de la oficina pudo escuchar que los alumnos se movían por los pasillos, sus voces alarmadas. Minerva tiene razón, Severus, dijo el retrato de Dumbledore. Eres un hombre muy valiente. Valiente o demente, aunque ahora estoy convencido de que son la misma cosa. No debes olvidar tu tarea, Severus. Harry debe saber que él es el último Horrocrux y que Voldemort debe matarlo, o él permanecerá intocable. Sí, dejaste muy claro que Potter debe sacrificarse, se burló con amargura. Me aseguraré de informar a Potter que debe cometer suicidio, y otra vez tienes mi eterno agradecimiento por dejarme con esa responsabilidad. El retrato de Dumbledore frunció el ceño. ¿Todavía no me has perdonado? Te perdonaré si funciona, y si ganamos. Hermione echó un poco de agua en su rostro, mirando a su reflejo en el espejo y decidiendo que lucía mucho más joven de lo que se sentía. Sus extremidades le dolían, sus párpados estaban pesados y su corazón se sentía inflamado en el pecho, como si estuviera listo para explotar con toda la aprensión que contenía. Ella no pudo decidir si estaba aterrada de lo que ahora parecía ser lo inevitable, o con ganas de llegar
al final del infierno que habían estado viviendo desde cuarto año, desde que Voldemort había renacido. Mirando sus manos notó cómo temblaban un poco, pero si lo atribuía a la adrenalina y el frío persistente, se dio cuenta que tenía un pequeño rasguño en su dedo anular, llegando a la conclusión que era probablemente de Gringotts, y una gota de sangre cayó al lavabo, color escarlata, contra la porcelana, y por un momento se quedó mirándola fija. La sangre es el comienzo y el final de todo, nacimiento, muerte, incluso amor en su paso. Y pensó en una mancha diferente de sangre de un baño en un momento diferente. Ahí, ahora tu sangre también está sucia. No sabía por qué, pero identificó ese incidente como el punto de inflexión para Draco y para ella, el catalizador para su relación. Ahora lo extrañaba más que nunca, anhelaba su voz para calmar sus nervios, pero estaba contenta de que él no estuviera allí. Estaba contenta que él estaba en un lugar seguro. Demasiadas personas que ella amaba ya estaban allí, y su parte racional sabía que habría pérdidas. Personas iban a morir esta noche, personas que ella conocía. Ella estaba demasiado perdida en sus pensamientos para escuchar la puerta del baño abrirse, o los pasos tocando las baldosas del suelo detrás de ella, pero un destello de movimiento en el espejo la sobresaltó, dándose vuelta con una extraña mezcla de sorpresa e instinto gobernando su cuerpo. Había sacado la varita de Bellatrix en un segundo, apuntándola al intruso con un brazo sorprendentemente firme. —¡Guau, Hermione! ¡Cálmate! —farfulló Ron. —Solo soy yo. —Maldita sea, Ron. Me diste un susto de muerte. ¿Tan asustadiza? Bueno, en caso de que te hayas olvidado, quien tú sabes viene en camino, dijo ella, metiendo la varita de vuelta en su bolsillo. No deberías sorprender a la gente así. Lo siento, intenté golpear, pero no contestaste. ¿Qué demonios estás haciendo aquí de todas maneras? Este es el baño de mujeres, Ron. Bueno, es por eso que estoy aquí, dijo él de repente animado. Cuando dijiste que ibas al baño, algo encajó en mi cabeza. El baño de mujeres. El maldito baño. ¿De qué diablos estás hablando? La cámara de los secretos, exclamó. El esqueleto del basilisco debe seguir allí abajo, y si conseguimos algunos de sus colmillos... Entonces podemos utilizarlos para destruir los horrocruces, terminó ella, una sonrisa escalando en sus mejillas. Ron, eres un genio. Lo sé. Podemos usar una escoba y entrar y salir de allí en unos minutos. Y luego lanzar un encantamiento desilusionador para que nos mantenga ocultos, dijo ella, ya dirigiéndose a la puerta. Vamos, tenemos que irnos. Afortunadamente, el baño de las mujeres en la sala de los menesteres estaba junto a la salida, y salieron antes de que alguien pudiera siquiera darse cuenta, bajando una escalera claustrofóbica hasta que llegaron a una pared. Ron la empujó para abrirla justo cuando Hermione terminó de recitar el encantamiento desilusionador, pero en el momento en que entraron al pasillo, fueron casi derribados por una pequeña estampida de Gryffindors de primer año, dirigidos por una nerviosa Madame Hook. Detrás de ellos había un grupo de quinto año de Ravenclaw y luego detrás de ellos un grupo de tercer año de Slytherin, y Hermione puso rápidamente el hechizo sobre Ron y ella, nerviosa de que pudieran separarse entre el tráfico de estudiantes de Hogwarts. Supongo que Harry vio a unos de los profesores y les contó que quien tú sabes está en camino, murmuró Ron, tirando de su manga. Vamos, tenemos que llegar al segundo piso. ¿Crees que Harry esté bien? Por supuesto que lo está. Sabes que tiene la habilidad de mantenerse con vida. Tiene el apodo de el niño que sobrevivió, ¿recuerdas? Permitiendo que Ron la arrastrara por los pasillos familiares de Hogwarts, ella escuchó el pandemonium haciendo eco alrededor del castillo, los pasos atronadores y los gritos asustados, y todo parecía mezclarse en un rugido ensordecedor que causó que el mismo edificio temblara. Cuando pasaron junto a una ventana, Hermione fue momentáneamente cegada por una cortina de luz resplandeciente rodeando la escuela, y supo que eran hechizos de protección, formando un escudo luminoso y brillante para defender a Hogwarts. Ella supo que había comenzado. —¡Jaque mate! —dijo Andrómeda. —¡Demonios! —murmuró Theo. —Simplemente esta noche no es mi noche. Draco estuvo a punto de hacer otro comentario sobre las pobres habilidades de ajedrez de Theo, pero un ruido extraño desvió su atención, y todos en la sala se dieron vuelta a un lado cuando la puerta de la cocina se abrió de golpe. Tonks irrumpió en la sala, tomando a Teddy
contra su pecho mientras él lloraba con todas sus fuerzas. Había pánico marcado en los rasgos de Tonks, y su pelo se había puesto en un enojado tono rojo desde la última vez que él la había visto, y luego Andrómeda se puso de pie, acercándose a su hija con una evidente ansiedad. Ninfadora, ¿qué sucede? Mamá, necesito que cuides a Teddy. ¿Por qué? Remus se ha ido a Hogwarts con la orden, explicó ella rápidamente. Harry está allí, y quien tú sabes va en camino. Vamos a luchar. Llegó el momento. ¿Granger está allí? Preguntó Draco, sin importarle si esta vez sonaba patético. ¿Y Luna? Agregó Blaise. Todos están allí por lo que he entendido, dijo ella, poniendo a Teddy cuidadosamente en los brazos de su madre. Remus se dijo que me quede en casa con el bebé, pero tengo que ir, tengo que estar con él, mamá. El nudo en el estómago de Draco se tensó y el martilleo de su corazón se aceleró. Este era el momento. Este era la batalla final. La pelea decisiva. Si Potter estaba en Hogwarts, él sabía que Granger estaría ahí también. Y si Voldemort se estaba dirigiendo allí, entonces llevaría su ejército de mortífagos con él, preparados para la guerra, listos para matar. Vio todo el temor y la angustia que sintió reflejada en el rostro de Tonks y comprendió cómo se sentía. Sabía lo desesperada que estaba por estar junto a su esposo, porque eso era lo que sentía por Granger en ese momento. Necesitaba llegar a ella, y esa necesidad le hacía doler. Y ya no era exclusivamente sobre Granger. Estaría mintiendo si él decía que ella no era el motivo principal por lo que estaba tan ansioso de ir a Hogwarts. Pero ahora había otros incentivos que lo alentaban a actuar. Lo quería hacer por él mismo, para probar que él era capaz, que podía hacer algo bien por una vez en su vida, miserable y llena de errores. Y tenía tantas preguntas. ¿Por qué estaba Granger allí? ¿Estaba bien? ¿Si le pasaba algo? ¿Sus padres estarían allí? ¿En verdad la Orden podía ganar esta guerra? Lo siento, mamá, dijo Tonks, besando la frente de Teddy y luego la mejilla de su madre. Tengo que irme. Lo sé, amor. Tonks le ofreció a su madre una triste sonrisa, su pelo poniéndose de un tono castaño calmado antes de girarse al trío de Slytherin, mirando a los expectantes. ¿Y qué hay de ustedes? Preguntó ella. ¿Se quedan aquí o vienen conmigo? ¿A luchar? Draco no lo dudó. Ya se disponía a ponerse de pie y a unirse a Tonks, pero Theo se le adelantó, levantándose de su asiento en un segundo con una expresión más seria y sincera que Draco pudiera recordar. Yo voy, dijo Theo. No voy a dejar que ustedes los Gryffindor se lleven toda la diversión. Tonks frunció el ceño. Yo era de Hufflepuff. La misma maldita cosa. Ustedes probablemente intenten abrazar a los mortífagos hasta la muerte. Necesitan algunos Slytherins, créeme. Ignorando su comentario, su mirada pasó a Draco. ¿Y tú? Por supuesto que voy a ir. Maldita sea, espetó, poniéndose de golpe. La mirada que robó el rostro de su prima casi parecía de orgullo. O tal vez simplemente entendió su intención de estar con Granger, pero no dijo nada. Movió sus ojos a Blaise, pero él ya estaba levantado, asintiendo con la cabeza antes de que siquiera pudiera hacer la pregunta. ¿Y todos están preparados para esto? Preguntó Tonks. ¿Están preparados para luchar en contra de las personas que una vez consideraron amigos? ¿O familia? ¿Están preparados para...? Bla, 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 interrumpió Theo. Sí, nuestros padres son idiotas, sabemos eso, en verdad lo sabemos mejor que nadie. Vivimos con ellos. Sabemos lo que nos espera, Tonks, dijo Blaise. En verdad, sabemos lo que estamos haciendo. Tonks pareció considerar a Theo y a Blaise por un segundo antes de regresar a Draco, estudiándolo con atención, y él sabía por qué. Sus circunstancias no eran tan blanco y negro como la de sus amigos. Si bien Theo y Blaise habían sido legítimamente repudiados por sus familias, él no tenía idea cómo sus padres se sentían respecto a él en ese momento, o incluso cómo él se sentía cerca de ellos en ese momento. Era complicado, y reconoció que estaba preocupado por volver a verlos, pero se había preparado mentalmente para todos los escenarios imaginables. Llegar a Granger era su principal prioridad, y si sus padres o cualquier otra persona intentaba prevenir eso, entonces él lidiaría con eso de cualquier forma que fuera necesaria. Él no dijo nada, en vez de eso le dio a Tonks un último asentimiento firme con la cabeza para hacerle saber que había tomado una decisión. Sonriendo con aprobación y pareciendo satisfecha con su gesto, ella dio un paso adelante para colocar la mano sobre su hombro.
Estoy muy orgullosa de ti, le dijo ella, cambiando su atención a Blaze y a Theo, y de ustedes dos. ¿Ves? Murmuró Theo incómodo. Es exactamente ese tipo de mierda sensiblera que prueba que los Hufflepuffs y los Gryffindors no deberían estar cerca del campo de batalla. ¿Ya nos podemos ir? Mierda, espera, dijo Draco. No tengo varita. No la he visto en días. No tengo idea dónde está. Toma la mía. Siguiendo la voz, los ojos de Draco se posaron en su tía, quien ya había sacado la varita, sosteniéndola para que la tome. ¿En verdad? Él nunca antes había prestado mucha atención a la varita de Andrómeda, pero ahora que la veía era de aproximadamente 33 centímetros, madera de vid y con, si no estaba equivocado, núcleo de pelo de dragón, muy similar a la de él. Cuidadosamente probó con sus dedos la varita, la sintió ceder ante su magia, al instante, obedientemente, y se preguntó si era porque su varita y la de ella eran tan parecidas, o si era porque ella confiaba suficientemente en él que la varita sabía que tenía que obedecerle. Gracias, tía Drómeda, susurró él. Así solo ella podía escuchar. Por todo. Él esperaba que en verdad ella supiera que él estaba agradecido por todo lo que ella había hecho, porque nunca sería capaz de expresar abiertamente su agradecimiento. Ella le había salvado la vida, y lo había mantenido vivo, protegido y alimentado durante los últimos meses, y nunca había pedido nada a cambio. Y después de todo lo que su familia le había hecho pasar, ella nunca le había debido nada de él, pero lo había hecho de todas maneras. Ahora sabía que la tía con la que no había tenido nada que ver hasta hace algunos meses era una mujer increíble, y era familia. Por favor, ten cuidado, soltó Andrómeda, lágrimas silenciosas en sus mejillas mientras miraba a los otros. Todos ustedes, tengan cuidado. Vamos a estar bien, mamá, dijo Tonks, sacando la varita de su bolsillo. Bien, muchachos, vamos a ir a luchar.